Los sentimientos que tuve en ese momento no eran más que la repetición de los que había experimentado cuando empezaron a surgir las noticias de su gravedad. Y le envié un telegrama antes de que muriera, que ayer sus familiares me recordaron que le había hecho mucho bien y se había sentido muy satisfecho, muy contento con ello. Era pasar como en una película muy rápida, una etapa difícil y compleja como fue la transición política española, que hicimos todos los españoles, pero que evidentemente tuvo un papel muy importante, quizá el papel de pacificar. Desde mi punto de vista fue un español espléndido, un magnífico sacerdote y fue una figura señera de la Iglesia española. Si tuviera que resumir desde mi perspectiva los trabajos y los días del cardenal Tarancón, pues diría que fue sobre todo el cardenal de la tolerancia y el diálogo y también el cardenal de la transición, el cardenal del cambio. A él le tocó, si recordamos un poco las fechas, encauzar dos transiciones de una importancia singular, como fue la de la Iglesia española con la recepción del espíritu y el mensaje del Concilio Vaticano II, y otra la que protagonizó el pueblo español en la segunda mitad de la década de los 70, es decir, pasar de un régimen autoritario a la democracia, que Tarancón lo vivió intensamente, vivió el paso de una época a otra y supo estar siempre a la altura de los nuevos tiempos y sobre todo a la altura del Evangelio, que en el fondo era su compromiso vital. Donde había enfrentamiento ponía cordialidad, donde había enemistad puso comprensión, donde había intolerancia restauró el diálogo y en todo caso yo creo que supo poner caridad, que en frase de San Pablo es el vínculo de la perfección. El Tarancón no se metió en política, pese a lo que se ha dicho en muchas ocasiones, porque hizo algo mucho más importante, que fue reconocer y respetar la autonomía de la política y defender siempre los derechos de la Iglesia Católica. Frente a la tradicional injerencia que se había dado en toda la historia española del Estado en la Iglesia y de la Iglesia en el Estado, él como arzobispo de Madrid, como presidente de la Conferencia Episcopal, supo siempre deslindar, a mi juicio, con corrección y altura de miras ambos campos. La Iglesia respetó la política que hacíamos en aquel entonces y fue respetada la Iglesia también por la política. El régimen de libertades de los españoles, a mi juicio, debe mucho al cardenal Tarancón. Y quienes nos esforzábamos por lograr una convivencia democrática, libre, basada en la reconciliación de todos los españoles, cualquiera que fuera su origen, no solamente contamos con el respeto de él, sino también con su constante apoyo y, desde luego, una ayuda enormemente cordial. Cuando yo estaba convencido que estaba haciendo lo que debía de hacer, mejor dicho, que todos los españoles estábamos haciendo lo que debíamos de hacer, yo, en mi condición de católico, me sentía con el respaldo y la comprensión del cardenal Tarancón también mucho más tranquilo.
mucho más tranquilo y sobre todo con más posibilidades de hacer comprender a quienes no querían o no consideraban que era adecuado un proceso de cambio tan rápido como el que se hizo en aquella época, saber que él, con su enorme prestigio y con su capacidad, bueno, pues podía hacerles entender lo que yo probablemente como presidente no pudiera hacerlo. No era una relación constante de que en la toma de decisiones tuviera conversaciones con el cardenal Tarancón. Tuvimos muchos encuentros al comienzo de la transición política en el que yo explicaba las líneas generales de lo que iba a hacer. Entre otras cosas para contar con su comprensión, pero entre otras cosas porque a él también le interesaba de manera muy especial y de la misma forma, con matices muy importantes, obviamente, que hablaba con todas las fuerzas políticas o hablaba con los sectores económicos, en mi condición de presidente del gobierno y también en mi condición de católico, pues hablaba con el presidente de la conferencia episcopal, con el cardenal Tarancón. No es que me confortara, que bien, eso ocurría, sino también que podíamos conseguir con más facilidad, bueno, que la transición fuera muy pacífica, que no entrara en juego confrontación de sentimientos religiosos, que eso siempre ha sido un peligro muy grave en la historia de nuestro país. Eso es lo que realmente significaba esa colaboración que el cardenal Tarancón y yo y los ministros de mis gobiernos tuvimos con él. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El talante que yo percibí siempre, que creo que es el que tenía el cardenal Tarancón, yo tendría que destacar pues, que era un hombre valiente, que al mismo tiempo era templado y de un talante muy abierto. Yo creo que se pone manifiesto en toda su vida que esa valentía que he dicho antes le hizo siempre solicitar y decir lo que consideraba justo, gustar o no gustar a los estamentos oficiales. Y no le importaban para nada las consecuencias que eso le pudiera acarrear. Su serenidad le hizo superar con una dignidad enorme lo que todos ustedes saben, y yo creo que todos los españoles saben, las afrentas de que fue objeto durante mucho tiempo con frases y con pintadas en las paredes de las calles de Madrid. Pero sin embargo también hay que destacar que era prudente, porque siempre pedía a todos moderación y sentido común ante los planteamientos más radicales. A mí me parece que era un hombre de concordia y de paz, con un gran sentido del humor y un gran sentido de la medida. Y desde luego era todo lo contrario de un fundamentalista, que todavía en aquella época existían algunos. Lo que yo creo es que él sentía muy dentro de sí el principio de que todos los hombres éramos iguales, cualquiera que fuera la creencia religiosa que practicábamos, y que los que practicaban una determinada confesión religiosa tenían que ser doblemente generosos, bien porque lo fueran desde su propia perspectiva, por su formación, educación, etcétera, sino porque estaban obligados por sus convicciones. Y por tanto él no entendía que tuviera que producirse una división entre españoles solamente en función de las creencias y una división violenta. Yo diría que tenía las virtudes de cura de pueblo, estaba muy cerca de los ciudadanos y sus vivencias más importantes probablemente las tenía ahí, pero era también muy consciente de la dignidad de ser el presidente de la conferencia episcopal, de ser un príncipe de la Iglesia. Yo creo que ambos sabíamos que podíamos contar el uno con el otro
en unos determinados temas, que expusimos desde el primer día cada uno cuál era su visión del proyecto de reforma política que yo en aquel momento dirigía como presidente del gobierno. Lo hicimos con enorme sinceridad y llegamos a la convicción de que lo que ambos queríamos era lo mejor para nuestro país y que trabajando en esa dirección estábamos trabajando para el bien común de todos los españoles. Y eso fue lo que creó entre nosotros una relación muy fuerte, de confianza, de afecto, de lealtad mutuas. Cada uno defendíamos nuestras competencias y también es verdad que algunas veces, pues muy intensamente, y defendíamos también nuestros objetivos, pero en el objetivo había menos discrepancias porque al fin y al cabo era el mismo. Yo como presidente del gobierno pues, mantuve con él un contacto muy estrecho, desde luego siempre cordial. Pude contar siempre con su ayuda y sus opiniones en momentos difíciles. Y cuando dos personas están practicando en un momento determinado de la historia, pues la tolerancia, el respeto mutuo y además existe un afecto personal que se generó de forma muy espontánea en las conversaciones que manteníamos, pues el entendimiento era muy fácil. El entendimiento fue posible por todo eso. Era un hombre de una gran humanidad, decía lo que pensaba, discutía con calor también, con un sentido común impresionante, una inteligencia y una perspicacia enormes. Yo creo que eso cimentó unas relaciones que yo creo que fueron muy positivas en general para España. Creo que para la Iglesia también y para los políticos que en aquel momento teníamos la responsabilidad de gobernar también. Los dos éramos católicos y practicantes y entendíamos naturalmente que los caminos de la fe son muchos y que desde luego un camino que no podía continuar era el camino de la imposición de un estado confusional. Cuando éramos conscientes en la calle y en cualquier lugar de que había muchísimas personas pues que no practicaban esa religión, que no eran católicos, o había otros españoles que practicaban religiones diferentes. Y entendimos que siendo mayoritaria como era la religión católica en España, en ningún modo tenía que tener el Estado el carácter de confesional, sino que cada español su sentido de trascendencia lo tuviera consigo mismo y con lo que él creyera. Y en eso ahí no hubo ningún problema. Los problemas los teníamos después con algunos sectores de la sociedad española. El transcurso del tiempo yo creo que ha puesto de manifiesto que fue una de las medidas más importantes, o una medida muy importante, una decisión importante. Y en todo caso, lo que es evidente desde mi punto de vista es que no hubiera podido prosperar la otra. El mantenimiento de la situación del Estado confesional. Y eso no solamente es que ahí nos tuviéramos que poner de acuerdo, es que era una decisión también del gobierno hacerlo. Y él lo comprendió y lo apoyó. El pueblo español pudiera vivir en un orden democrático y libre, que superáramos de una vez para siempre la tentación de los enfrentamientos civiles y los enfrentamientos religiosos. Y que coincidíamos en un propósito común de conseguir y consolidar un régimen de libertades desde el más escrupuloso respeto de los derechos humanos. El ideal de la reconciliación entre todos los españoles sin exclusiones de ningún tipo era un planteamiento que sentíamos los dos, pero que lo sentían infinidad de españoles, porque si lo hubiéramos sentido él y yo solos no hubiera sido posible. Lo sentíamos nosotros, lo sentían las fuerzas políticas que ya habían salido a la luz o que estaban a punto de salir en las primeras conversaciones que tuve con él. Y eso permitió pues una relación cordial y fuerte y una cooperación muy sincera, en la que también hubo discrepancias, pero
tampoco es cuestión de resaltarlas ahora. Él estaba en la vida pública y estaba con un mandato, con un cargo, que evidentemente le acompañaría toda su vida. Y yo estaba en la política, inicialmente por una designación, a propuesta del Consejo del Reino, de Su Majestad el Rey, y ya después incluso del referéndum de la ley de reforma política ya me podía permitir el lujo de tener una cierta representación popular. Es decir, mi estancia en la política tenía que ser en función de los votos que pudiera obtener en elecciones. Sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Su estancia en la vida española, opinando de política o dedicado a las tareas fundamentales de su actividad como príncipe de la Iglesia, tenían una continuación en el tiempo de la que no tiene un político. Yo la mía era, respecto de mí, era que una vez terminado el proceso de transición política, yo ya me daba por satisfecho. Yo creo que en ningún momento he puesto de manifiesto una vocación de permanecer en el poder permanentemente. Y quizá una condición que debe tener el político es la de no intentar creerse que la permanencia en el poder de una persona, bueno, pues es vital. Y eso fue lo que cambió en aquel entonces en España. Que los políticos éramos personajes que realizábamos una labor, mejor o peor, y que llegaría un momento, el que fuera, en que no tendríamos el apoyo popular, o no tendríamos los apoyos internos necesarios, y que lo mejor era presentar la dimisión. Pues, digamos, su planteamiento ante la vida es diferente del mío. En la política hay que asumir que uno comete errores y que si se corrigen esos errores y si el pueblo español renueva la confianza, pues se continúa. Pero que es una etapa transitoria, la función que uno desempeña. En el cardenal no, en el cardenal podría jubilarse, pero seguiría siendo príncipe de la Iglesia y su voz tendría eco. A mí me parece que la vida pública es una de las actividades más nobles a las que uno puede dedicarse. Implica muchísimos sacrificios, implica también muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones. Yo creo que hay que huir del amor propio y, por lo menos, en tus reflexiones íntimas, tener la sensación de que has intentado hacer las cosas bien y con dignidad, y separarte un poco de lo que puedan decir otros, y también examinarse muy frecuentemente a sí mismo hasta qué punto no tienen verdad o una parte de verdad en las opiniones contrarias. Aquella época fue mucho más complicada que la actual, obviamente, porque había desconfianzas, porque no se tenía ninguna confianza en mí, por ejemplo, y además con razones. O sea, y por eso quizá fue una sorpresa el que se pudiera llevar adelante. Pero yo cuando dimití como presidente del gobierno, la verdad es que podía recriminarme de algunas cosas, pero globalmente me sentía bastante satisfecho de lo que había intentado hacer y de lo que se había podido conseguir por mí y por mis gobiernos y también por el resto de las fuerzas políticas que habían colaborado.
los actos religiosos en el momento del entierro, pero pienso que en muchísimos hogares españoles que no se desplazaron allí, que no pudieron desplazarse, estoy seguro que de todas las confesiones religiosas o agnósticos, etcétera, todos tuvieron algún pensamiento de gratitud hacia un personaje como Cardenal Franco. Yo creo que Suárez hizo de tal manera el cambio que difícilmente se le podía superar. No cabe duda que Adolfo Suárez, prescindiendo de lo que digan unos y otros de él, es un señor que tiene un don de persuasión realmente extraordinario y una habilidad maravillosa para mover los hilos.